En diferentes momentos de la semana, del día también, no digamos de esta connotación como fue el caso de ayer, porque claramente se dio también en un lugar más visible en el centro de la ciudad, en la plaza central, en un día feriado además, donde había una concurrencia masiva de gente y en el sector más complejo en relación a la permanencia de personas, pero no solo de gente que se va a distraerse, a dispersarse, sino que también es el lugar de juego, con lo cual hay mucha familia que van con sus chicos en ese espacio. Bueno, por suerte esta situación no tuvo consecuencias, digamos, más allá de lo que vimos ayer, quizás alguna situación con el vehículo, pero no ha tenido personas lesionadas, ni las personas que venían en el vehículo, ni tampoco ningún tercero, incluso no chocó a nadie, milagrosamente no chocó ningún vehículo siquiera. Ese lugar suele tener algún vehículo estacionado, detenido en ese espacio. Recordemos que es la intersección de lo que es el nacimiento de Marcelo T. de Alvear e Irigoyen, bien en la avenida Sarmiento, y siempre, bueno, la gente suele detenerse ahí un ratito para hacer alguna gestión así media rápida. De que, bueno, nada de eso ocurrió por suerte, en eso es una desgracia con suerte, como se lo suele llamar. Exactamente, porque pudo haber sido una tragedia. Pudo haber sido una tragedia, insisto, no solo porque era un día que tenía mucha concurrencia de gente en el espacio público de lo que es la plaza, sino porque además es la zona donde permanecen muchos chicos, suelen haber muchos chicos. ¿Qué le manifestó esta persona? ¿Por qué se dio esta situación? ¿Se durmió por el alcohol mismo? ¿Cuál fue la situación que llevó a esto? Claramente el estado de alcoholemia que tenía, 1,76. Tuvimos casos incluso donde hemos tenido más de 3 miligramos de alcohol en sangre. Lo que pasa es que siempre nosotros lo dijimos muchas veces a esto, que no siempre los valores van a impactar de la misma manera en todos. No todos tenemos la misma receptibilidad, digamos, con respecto a lo que es el alcohol. Entonces, algunos nos puede, con 1,70 y tanto como tenía este caso, vimos, estaba a la vista, digamos, que esta persona no estaba en condiciones ni de conducir, ni de hacer otras cosas, incluso le costaba caminar, con lo cual es grave. Nosotros insistimos con este tema, siempre lo decimos. Ayer no estábamos haciendo controles nosotros de alcoholemia, sí estuvimos trabajando como estamos trabajando todos los días en espacios públicos, en el Parque de la Democracia, los lugares donde los fines de semana o los días feriados la gente utiliza para dispersarse, esparcirse, digamos. Trabajamos, pero ocurren estas cosas que son graves, porque muchas veces se piensa el no consumo de alcohol desde el lado del control y no así de tomar conciencia que en verdad es malo, digamos, el consumo de alcohol al volante. Así que bueno, en este caso 1,76 le bastó como para estar en ese estado, que no sabemos si se durmió, si propio de la misma situación no pudo advertir que literalmente se le terminó la calle y siguió de largo, y por suerte, bueno, como estamos viendo en la imagen ahí, el vehículo alcanzó a quedar con la rueda trasera junto al cordón y no siguió por la plaza. Darío, los fines de semana, sobre todo, como decía, se realizan estos controles. ¿Hay mayor cantidad de personas con alcohol en sangre o ha disminuido a raíz de esto? No, ha disminuido. Si bien es cierto que es muy paulatina esa baja que nosotros lo venimos mencionando, pero que claramente hay una tendencia a bajar. A ver, la gente empieza a tomar conciencia, porque estos casos de alguna u otra manera hacen reflexionar a otros, porque de repente aquellos que estén viendo ahora van a darse cuenta que esta situación cualquiera la puede tener, digamos, a cualquiera le puede pasar. Entonces se empieza a tomar conciencia. Insisto, es muy paulatino, hay que seguir trabajando, esto va a llevar su tiempo, su proceso, no es que lo vamos a erradicar definitivamente, pero sí vemos menos casos y además vemos también, digamos, menos cantidades. Antes nosotros, cuando teníamos la permisión de alcoholemia 0,50, vamos a poner un ejemplo, teníamos 30 casos por fin de semana. Sí. Hoy tenemos promedio 25. El último fin de semana tuvimos 17, el anterior habíamos tenido 13, 11, 13, bueno, producto también de la época del frío, digamos. Pero si además a esos datos, que además bajaron en relación a otro tiempo, nosotros le sumamos de que de esos promedio 25, la mitad tiene menos de 0,50,
miligramos de alcohol en sangre, que en otro momento, cuando teníamos 30, esas personas no estaban contabilizadas ahí. O sea, estaba permitido. Exactamente, estamos hablando de una baja considerable. Insisto, ojalá que no tuviéramos más conductores con alcoholemia positiva, porque eso sería lo ideal. Pero que hayamos bajado, que se haya bajado, y por varias situaciones, porque en algunos casos se tomó conciencia, que creo que es muy poquito, y porque en otros también es producto del control. ¿Hay operativos y controles fijos o por ahí hacen sorpresivos en algunos lugares? Lo hacemos sorpresivo. Entendemos que dan mejores resultados porque justamente al no tener certeza, y hoy también entendiendo de que la comunicación es muy rápida, tenemos varios canales, varios medios para comunicarnos, entonces si emplazamos un control en un determinado punto, claramente que se va a viralizar, como se dice, en pocos minutos, con lo cual no va a tener el efecto que necesitamos que tenga, que es no tener más casos de alcoholemia, sino que en realidad que la gente no consuma alcohol si va a conducir. Así que los controles móviles que se vienen haciendo durante este último tiempo tienen resultados positivos en el impacto en esta baja que estamos hablando, porque al no saber por dónde te vas a encontrar con el control, entonces eso desalienta más, digamos, la posibilidad de consumo de alcohol. Darío, ¿qué pasa en el caso de esta persona que tenía alcohol en sangre, además cometió esto? ¿Qué pasa con la licencia en estos casos? Bueno, la licencia seguramente es el juzgado de falta, son los jueces de falta, en este caso es la que va a determinar la pena, además de lo económico, digamos, de la multa, de lo que tiene que... ¿Pero puede seguir conduciendo o no? No va a seguir conduciendo, seguramente va a tener algún tipo de inhabilitación. Insisto, esto es facultad del juzgado de falta, pero lo que suele pasar en estos casos es que la juez determine la sanción, digamos, de inhabilitación. Además puede imponer otras penas complementarias o aleatorias, que pueden ser, por ejemplo, curso de seguridad vial, para que esta persona tome realmente conciencia de lo grave que es esta situación. Así que bueno, son penas que van a determinar el juzgado, pero en principio diríamos que se pueden establecer inhabilitaciones que siempre que le permita, obviamente dentro del marco legal que tiene el juzgado de falta municipal, para inhabilitarlo. ¿Y el automóvil se secuestra? El automóvil fue secuestrado ya en el día de ayer, o sea, fue puesto a disposición del juzgado. En el mismo momento de que se hace el test de alcoholemia, ya se procede con el secuestro del vehículo. El conductor fue conducido por la policía, o sea, fue detenido, fue llevado por la policía. Policía también en ese sentido hace lo propio, digamos, lo que respecta al procedimiento. Recordemos que conducir con alcoholemia positiva y otras infracciones graves puede tener una consecuencia de un arresto de hasta 30 días, ¿sí? Esto ya está fijado por la justicia provincial. Bien. ¿Cómo en este caso nos decías que puede ser por 30 días? ¿En qué situaciones se da? Situaciones de alcoholemia positiva, toda transgresión a la norma de tránsito puede tener una consecuencia de esta naturaleza. Incluso pasar un semáforo en rojo también puede ser. A ver, si vamos a los hechos, a la realidad y a lo que tenemos normado, todavía, digamos, nos está faltando un poquito más en ese sentido, pero claramente que tenemos que tener en cuenta esto, que la justicia provincial, de falta provincial, puede determinar este tipo de pena en lo que respecta al conductor. Además tiene la parte municipal, que es el secuestro del vehículo, la retención preventiva, y lo que tiene que ver con lo económico, la inhabilitación de la licencia y otras penas que pueda imponer el juzgado de falta. ¿Cómo describiría hoy la situación del tránsito en la ciudad de Resistencia? Vemos algunas mejorías, se ve más ordenado en algunos aspectos, tenemos un tránsito, digamos, con circulación más, cuando arrancábamos la gestión, la municipalidad en conjunto con la provincia empezaron a intervenir en lo que es la infraestructura vial, o sea, en el asfalto, que lo teníamos literalmente detonados. Eso dificultaba mucho transitar por el centro de Resistencia, y la obra de bacheo y demás también ha implicado bastante congestión en el tránsito por corte de calle propio, digamos, de lo que nosotros vimos hablando. Pero hoy que ya está un poco resuelto eso,
a excepción de algunas intervenciones, como ahora poda que se está haciendo, por ejemplo, que se suele interrumpir la calle para ese trabajo, luminaria y demás, hay un tránsito de mayor circulación. De hecho, tenemos a los colectivos transitando en el centro de la ciudad, en plena Plaza 25 de Mayo, no tenemos congestión. Después sí, por supuesto, nos vamos a encontrar con los horarios pico, donde tenemos colegio, que la situación claramente, digamos, hasta se puede poner caótica, pero eso es propio de una urbe, de una ciudad, que entendamos de ese lugar, que ha crecido demográficamente y que además, yo siempre lo digo, es la ciudad capital que compone además el área metropolitana. O sea, somos 4 ciudades que estamos en un radio muy chico, digamos, geográficamente, y eso le hace resistencia muy particular. En líneas generales vemos, no tenemos más carros dando vuelta por el centro, que antes era un problema. Hay varias situaciones que se fueron superando. Sin embargo, siempre falta, siempre la gente no va a exigir, digamos, que vayamos avanzando en otras situaciones. Ahora hemos tenido una intervención importante que nos está costando incluso asimilarla, que es modificar los tiempos del semáforo de Vélez Sarsfield y Avenida Paraguay. Sí. Primero, literalmente nos dijeron que éramos lindos. Yo estuve parado ahí mucho tiempo, estuvimos trabajando ahí con los inspectores. Y hoy vemos que el tránsito no se colapsa más en ese sector, en los horarios pico que antes sí teníamos, y ahí recién la gente, cuando empieza a ver los resultados, digamos, empieza a asimilar de que ese cambio está bien. Así que de eso vamos a tener en adelante varias situaciones similares, porque vamos a ir cambiando. Hay una, por ejemplo, en el ingreso de la ciudad, la avenida Sarmiento es caótica. La avenida Sarmiento tiene una particularidad, no quiero ni justificar ni nada, digamos, pero sí debo decir que tiene una particularidad que tiene de lunes a viernes, a excepción de los feriados como ayer, tiene una situación del tránsito y el fin de semana tiene otra. Sí. Porque de lunes a viernes tenemos gente que utiliza la avenida Sarmiento, gente de la zona norte, por ejemplo, que creció muchísimo. Así que bueno, tenemos un tránsito, digamos, de picos de trabajo en el mediodía y en la tarde y demás y en la mañana. El fin de semana tenemos mayor circulación ascendente, o sea, la gente que va al Parque de la Democracia, que va al shopping, que va a otra, por ejemplo, a Corrientes o a otros lugares. Así que bueno, los fines de semana es diferente. Por eso ese semáforo de la intersección con combate vuelta obligado tiene un pulsador, un interruptor que nosotros lo activamos de manera manual y que modifica los tiempos del semáforo de modo tal de poder corregir esa situación, digamos, de diferencia que tenemos entre lo que es la semana y lo que es el fin de semana. Más de eso entendemos nosotros que no se puede hacer porque es una arteria muy transitada, es la única arteria de ese sector, digamos, que conecta la zona norte de Resistencia, además que el ingreso y el egreso, con lo cual ya me parece que no, por más que le busquemos, digamos, la vuelta, ya no tiene otra salida. Están realizando algunos operativos también en cuanto a semáforos en rojo, por ahí vueltas en U que no se realizan. ¿Cómo están trabajando con esto también y cambiar quizá las costumbres, ¿no?, de la gente? Es difícil, nos está costando a los resistencianos poder hacer ese cambio cultural, si bien es cierto que se empieza a ver de a poco. Y el semáforo es una de las cuestiones que trabajamos mucho porque de las infracciones graves, de las infracciones, nosotros las identificamos, las clasificamos en dos, digamos, que son las infracciones estáticas y las dinámicas, o sea, las en movimiento. La estática, el mal estacionamiento, bueno, que muchas veces no son lo que generan de los siniestros más importantes, graves, digamos, con consecuencias incluso de vida, sino lo otro. Y esto, la del semáforo, de pasar el semáforo en rojo, es una constante, es todo el tiempo, o doblar en los lugares, a ver, que yo doble a la izquierda, por ejemplo, en un semáforo que tiene dos tiempos, o sea, que es solamente, cuando me dio a mí el verde le va a dar al que viene de frente, es el equivalente a pasar en rojo, porque estoy pasando y me voy a encontrar probablemente con uno de frente, con lo cual equivale a lo mismo. Nos cuesta entender que es una de las normas más importantes, de las señales más importantes y que puede generar consecuencias realmente gravísimas. Lo estamos trabajando y lo seguimos abordando, lo mismo que circular con la moto en la vereda, que es otra también de las constantes que se da cuando hay alguna interrupción generalmente en el tránsito, digamos, en la calle.
la alcoholemia positiva que estábamos mencionando anteriormente, son de las infracciones, el uso del teléfono también. Hemos tenido siniestros importantes también producto del uso del teléfono, así que son de las infracciones que venimos trabajando. Pero todo el también tiempo. se da, el teléfono no se puede usar ni cuando está en rojo el semáforo. Claramente que no. Claramente porque, no. Claramente, porque nos quedamos. Exactamente, nos quedamos y cuando está en verde quedan los autos verde, parados. Y quedan ya los se autos sabe, parados. seguramente. Ahí empiezan los bocinazos, que es otro problema que tenemos los resistencianos, que creemos que la bocina es, digamos, está ahí para que literalmente nos paremos sobre ella, y en verdad la bocina no es para ese fin, es para advertir ante alguna situación que vaya a ser necesario, digamos, que yo haga sonar para que, no sé, alguien vea que yo estoy, que no pase la calle, que, bueno, cosas así muy, muy específicas, muy particulares, y no para hacer sonar porque le quiero saludar a alguien, a un conocido, porque o porque quiero, digamos, de alguna manera apurar el tránsito, el tráfico, que no se va a apurar, porque si alguien no avanza es porque evidentemente, digamos, está con alguna situación, y en estos casos pasa esto. Nos quedamos en el semáforo, en el rojo, digamos, estamos con el teléfono, no nos damos cuenta que ya pasó el tiempo de rojo y nos dio el verde y nos quedamos ahí colgados. No se puede usar. Estacionemos, no, detengamos, no, pongamos balizas en algún lugar que obviamente no sea prohibido, que tampoco entorpezca la circulación, y ahí hagamos el uso del teléfono que tengamos que hacer, pero no ni conduciendo ni parado en el semáforo. ¿Qué proyecciones tienen para este 2025, para esta última parte del año? Bueno, ahora empezar a trabajar en cuestiones, por ejemplo, te decía recién, la modificación del semáforo es una acción que se va a repetir en otras situaciones. En algunos casos estamos pidiendo la quita de algunos semáforos que se entienden. Venimos trabajando con relevamientos. No se toman decisiones de la noche a la mañana. No es que hoy se me ocurre a mí, vamos a sacar este semáforo, vamos a poner un semáforo acá. Se hace un trabajo, a ver cómo es el tránsito, un relevamiento, digamos, que lleva un tiempo. ¿Va a haber quita de semáforos? En algunos casos se van a solicitar que se dejen, se saquen directamente algunos semáforos. En otros seguramente se van a modificar los tiempos. En otros se van a modificar las calles, los sentidos de circulación. Es necesario en algunos casos tener sentido de circulación en tramos, digamos, que no permitan la conectividad con otras arterias, y solamente se pueden dar a partir del cambio de sentido de circulación. Así que bueno, de esos cambios vamos a tener en adelante, y es lo que va a mejorar la fluidez del tránsito. El semáforo de 2 tiempos, para que se entienda, Delfina, permitime esto, es, a ver, antes yo esperaba 1 minuto para que me dé el verde. Sí. Si toda una vuelta del rojo, digamos, de los 3, cuando era de 4 tiempos, me significaba 1 minuto. Ese minuto hacía una fila de 300, 400 y hasta 500 metros esperando el semáforo. Hoy solamente tengo 20 segundos entre verde y verde. Verde, digamos, para que dé la vuelta y me toque nuevamente. Así que esa fila de 300, 400 y 500 metros la achicamos a 50, a 70, en algunos casos a 0. Bien, perfecto. Muchísimas gracias, Darío, por estar con nosotros esta mañana y compartir actualizados aquí. Gracias a vos. Hablamos con